En nombre de Dios y de la patria se abre la comisión. Bienvenida a los senadores presentes, que son parte oficial de esta comisión, al Ejecutivo que está presente acá, los asesores, y le vamos a dar, antes de comenzar la votación, que es el motivo por el cual hoy día estamos citados, la palabra a la Secretaría para que nos dé cuenta de qué noticias nos tiene hoy día. Sí, Presidenta. Primero decir que la senadora Paulina Núñez está en estos momentos en una comisión mixta. Muy bien. Que se ha alargado, se ha extendido un poco. Presidenta, se recibió un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Equilibrios de Género en las Empresas, que contiene la legislación comparada de Noruega y Francia, y su autora es la abogada de la biblioteca, señora Pamela Cifuentes. Informar a la comisión que llegó en trámite de comisión mixta nuevamente a la comisión por el rechazo en general por la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a postulantes que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces llegó para la comisión mixta. Y finalmente, Presidenta, recordar, ya se dijo hace un tiempo, que la comisión tiene que fijar una fecha, una sesión o parte de una sesión para escuchar la presentación de la ministra de la Mujer sobre la implementación de la Ley 21.675, conocida como Ley de Violencia Integral o Vida Libre de Violencia. En la Cámara de Diputados ya hicieron esa presentación, ya hizo esa presentación la ministra. Nada más, Presidenta. Lo primero es, si es posible, encomendarle, Pilar, con la secretaria de la Cámara de Diputados, el tema de la conformación de la mixta y cuándo habría disponibilidad de tiempo para eso. Y lo otro, si estiman conveniente, nos pide la ministra un día para poder exponer sobre la Ley de Violencia Integral de Género. ¿Les parece a ustedes si terminando de votar este proyecto lo vemos? Porque ya la Cámara ya tuvo la sesión dedicada a eso, para poder cerrar eso que ella nos ha solicitado, digamos, poder dar cumplimiento. Senadora Pascual. Presidenta, yo estoy de acuerdo con, en cuanto terminemos este proyecto, tener de inmediato en tabla, si a usted le parece, la exposición. Solo quería consultarle, que no alcancé a escuchar bien, ¿cuál es el proyecto que quedó a comisión mixta? Pilar, si puede dar cuenta de nuevo, por favor. Sí, senadora, es el proyecto que estableció la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a aquellos postulantes que se encontraren inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La Cámara de Diputados lo rechazó en general. Sí. En ese contexto le pedimos a la secretaria Pilar que se vincule con la Secretaría de la Cámara de Diputados para poder ver opciones de una primera sesión respecto a la mixta. Es raro que en realidad se haya... Sí. De tal manera de poder volver a retomar en la discusión de ese proyecto que parece de toda lógica, pero no sé cuáles serían los motivos. Hay que estudiar el informe de la Secretaría para poder entender cuáles fueron los motivos para rechazarlo completo. No sé si les parece que pudiéramos partir con el Ejecutivo, si quiere dar cuenta de lo que fue estos procesos de reuniones que sostuvieron durante las 2 semanas que estuvimos fuera en relación a el trabajo técnico con los asesores. Yo revisé el informe que me entregó mi asesor y estoy bastante conforme con el trabajo y si así lo estiman el resto de los senadores, vamos a ir discutiendo tema por tema, pero podríamos llegar a un buen resultado hoy día. Le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Aprovecho también de saludarlas a todas las senadoras y el senador de la comisión. Efectivamente, el trabajo que hubo entre los equipos técnicos fue un muy buen trabajo. Se han acordado, creo que, redacciones que efectivamente mejoran el texto del proyecto. Hay una amplia sentido, efectivamente, de poder encontrar estos espacios comunes para poder resguardar que el objetivo de este proyecto se cumpla. Entonces, creo que la propuesta que hace la Presidenta de poder ir por cada una de las votaciones que nos faltan
puede ser la mejor alternativa, en tanto ahí se ve, entrará en la discusión más en particular y podemos nosotros como Ejecutivo presentar los acuerdos a los que se ha llegado, entendiendo que estas redacciones que también vamos a ir comentando están asociadas a adecuaciones o bien a propuestas de votaciones para rechazar indicaciones que habían sido presentadas anteriormente, ya sea del Ejecutivo o bien de las senadoras. En ese contexto, hemos conversado con la Secretaría, si tienen a bien, ella daría lectura, partiríamos con el artículo 31 bis, en eso quedamos la semana pasada, ella da lectura y después le damos la palabra al Ejecutivo para efectos de explicar y, por supuesto, inmediatamente la palabra a los senadores para consulta u observaciones. Así que tiene la palabra Pilar. Sí, Presidenta, en la página 8 del comparado primero, vamos a decir, ahí había quedado pendiente el tema porque el Ejecutivo había presentado una indicación para agregar un inciso final nuevo que tanto la Presidenta como los integrantes de la Comisión expresaron algunas dudas y el Ejecutivo entonces, en este otro comparado que viene marcado en rojo, está la propuesta del Ejecutivo. Entonces, consistiría en el siguiente inciso final nuevo para el artículo 31 bis. Las sociedades anónimas que hayan dado cumplimiento a las reglas dispuestas en el inciso segundo durante un periodo de 4 años no estarán obligadas a cumplirlas durante el periodo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 31. Cumplido este último periodo en el que no estaban obligadas, se sujetarán nuevamente a lo que disponga la Comisión conforme a lo establecido en el presente artículo. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Gracias, Pilar. Tienen la palabra el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, esto habíamos conversado en la sesión anterior, donde las senadoras habían bien hecho presente que la redacción original presentada por el Ejecutivo no era clara en el objetivo que perseguía y, por lo tanto, en conversación y trabajo con los equipos técnicos se acuerda esta redacción que aclara, como yo les mencionaba, el objetivo que nosotros teníamos presentado en la sesión anterior, que efectivamente dar esta redacción de cierre al modelo que se presenta en el artículo 31 bis, pero reemplazando el concepto de exento por no estar obligada para el periodo de 4 años siguientes y, sobre todo, una aclaración que fue bien levantada por los asesores en estas reuniones técnicas, que es que, sin perjuicio de esta regla de cierre, las sociedades anónimas les va a seguir aplicando la cuota sugerida y, sobre todo, las obligaciones de reportabilidad a la CMF, que no quedaba claro si es que con la redacción anterior estas empresas estaban o no estaban efectivamente obligadas igualmente a reportar a la CMF como bien se entendía que debía ser. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le damos la palabra a cualquiera de los senadores que quiera hacer alguna observación a esta redacción que fue presentada por el Ejecutivo con anuencia, entiendo, de toda la Secretaría Técnica, a no ser que yo haya entendido lo contrario. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. No sé si vamos a proceder a leerlo primero o hacemos las observaciones de inmediato. No, ya dio lectura Pilar. Ah, ya, perfecto. En ese contexto, entonces, yo quisiera hacer un alcance. Me parece bien, porque queda absolutamente explicitado, digamos, que se refiere al periodo inmediatamente siguiente, ¿verdad? Pero sí me atrevería a proponer una redacción distinta, que a mi juicio podría quedar como propuesta de la siguiente manera. Las sociedades anónimas que hayan dado cumplimiento a las reglas dispuestas en el inciso segundo durante un periodo de 4 años no estarán obligadas a cumplirla el periodo inmediatamente siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos cuarto, incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 31. Punto. Cuando este periodo, cumplido este periodo, o puede ser cumplido ¿cómo sería? ¿Cuatrienio? Si son 4 años, ¿cuatrienio? ¿No? O cumplido este plazo, se sujetarán nuevamente a lo que disponga la Comisión conforme a lo establecido en el presente artículo. Mi observación radica en lo siguiente, que al disponer, cierto, la nueva redacción, que cumplido el periodo, dice, no estarán obligados a cumplirla durante el periodo siguiente, es como
contradictorio, porque durante es un tiempo actual. Entonces hablamos de un tiempo siguiente que todavía no se cumple. Por tanto, hay una contradicción ahí donde dice no estarán obligadas, ¿cierto?, a cumplirlas durante el periodo siguiente. Durante es como durante, acto presente, digamos. Durante el periodo siguiente es como, no sé si queda bien claro. Entonces mi propuesta es que en vez de durante, diga que no estarán obligadas a cumplir el periodo inmediatamente siguiente. Cumplido ese plazo, lo que dispone el 31, o cumplido ese plazo, ¿cierto?, se sujetarán nuevamente a lo que disponga la Comisión conforme a lo establecido en el resto. ¿Me explico? Sí, lo que yo entiendo, perdone, es que es como eliminar el no estaban obligadas, porque puede ser como, porque podría ser así, cumplido este periodo, porque claro. Estamos hablando de ese periodo, digamos, porque Sí, poner también ahí te encuentro cumplido razón. este plazo, periodo en el que no estaban obligadas. O sea, se entiende que es cumplido este plazo, que es posterior al ya cumplido, los 4 años inmediatamente siguientes, se sujetará a las normas que establece la ley conforme a los plazos que allí se dicen. ¿Qué dice el Ejecutivo? Gracias, Presidenta. Sí, o sea, creo que si es que esa redacción tiene un mejor entendimiento, efectivamente está bien. Y coincido en que en el caso de que se acuerde hacer la modificación de el durante por en, debiese corresponder también la modificación que viene más abajo, que efectivamente que es la que dice cumplido este último periodo, finalmente. Nosotros hicimos la referencia este último periodo en el que no estaban obligadas para hacer una referencia expresa justamente a los 4 años en el que estaban bajo el modelo de no obligación, para que quedara bien claro a cuál periodo se refería. Nuestro entender es que la redacción acá propuesta es una redacción que significa lo mismo que lo que la senadora está proponiendo en caso se modifique el durante por en. Creemos que refleja exactamente lo mismo, pero si es que los senadores proponen hacer esto porque creen que es un mejor entendimiento, no tendríamos problema en esa modificación. Le vamos a dar la palabra a la senadora Pascual y luego tomamos la decisión de cómo nos quedamos, con qué redacción quedamos y pasamos a votación. Senadora Pascual. Sí, no, Presidenta, yo creo que el cambio es mínimo, se entiende perfectamente desde la redacción que ya viene sugerida por el trabajo de nuestros asesores y asesoras, así que era eso nada más. Perfecto, entonces le voy a pedir a Pilar para pasar a votación que pudiera dar lectura cómo quedaría. Presidenta, a ver, lo que yo entendí. Las sociedades anónimas que hayan dado cumplimiento a las reglas dispuestas en el inciso segundo durante un periodo de 4 años no estarán obligadas a cumplirlas en el periodo siguiente, ¿cierto? Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos tanto y tanto. Cumplido este último periodo, ahí se quiere eliminar en el que no estaban obligadas para que nadie se confunda. Ya. Cumplido este último periodo. No, Quedaría como cumplido este periodo, se sujetarán nuevamente a lo que disponga la comisión. ¿Sí? Subsecretaria. Sí, Presidenta, a nosotros preferiríamos que quede la referencia de cumplido este último periodo en el que no estaban obligadas para efectivamente no despertar ningún tipo de cuestionamiento a cuál periodo se refería. O sea, Perfecto. es solamente por eso para poder hacer una buena lectura de este proyecto. ¿Les parece a los senadores que se haga, senador Sangüesa, y luego pasamos a votación? Sí, Presidenta, a mí me deja más tranquilo la redacción que hace el Ejecutivo. Sí, preferiría que votáramos esa. Pilar, le pido disculpas, pero vamos a tener que dar lectura nuevamente con los acuerdos recién tomados. Ya. Entonces, yo entiendo lo siguiente. Las sociedades anónimas que hayan dado cumplimiento a las reglas dispuestas en el inciso segundo durante un periodo de 4 años no estarán obligadas a cumplirla en el periodo siguiente. Eso está bien. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 31. Cumplido este último periodo en el que no estaban obligadas, eso habría que dejarlo porque así se entiende y no confunde, se sujetarán nuevamente a lo que disponga la comisión conforme a lo establecido en el presente artículo. Perfecto, pasamos a votación entonces. La presidenta pone en votación, sí, está
Con las modificaciones, sí. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Sangüesa. Por favor. Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad de los y de las presentes. Presidenta, a continuación, en este mismo comparado, que está vinculado, por supuesto, a la página 9 del comparado original, el Ejecutivo presentó otra indicación para agregar un artículo 31 ter nuevo. Este artículo ter nuevo era, primero, el inciso primero que voy a leer. Se considerará que las sociedades anónimas que dan cumplimiento al porcentaje máximo de representación sugerida del artículo 31 promueven la igualdad de género y los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional para efecto de lo establecido en el inciso 9 del artículo 6 de la Ley 19.886 y su reglamento. El acuerdo de los asesores con el Ejecutivo agrega: esta disposición no será aplicable a aquellas sociedades que hayan sido individualizadas en la resolución a que se refiere el inciso 3 del artículo 31 bis, lo que vimos recién, durante el período de 4 años en que deban regirse por las reglas dispuestas en dicho artículo. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Bueno, esto confluye en una discusión que fue originada en esta comisión. Efectivamente, cuando estábamos hablando no solamente de la indicación propuesta por las senadoras para poder, por un lado, el generar un esquema de incentivos que pudiese efectivamente fortalecer el objetivo que persigue este proyecto de ley, sino que también que el Estado pudiese hacerse responsable de alguna forma más activa en el cumplimiento de este proyecto. Y creo que es bueno tener esta conversación también vinculada a lo que discutimos en la sesión anterior, en donde se fortaleció de forma aclaratoria el artículo que hace referencia a cuáles van a ser las sanciones que podrían ser aplicables para aquellas empresas que no cumplan una cuota obligatoria. Entonces, en ese sentido, es que nosotros como Ejecutivo le agregamos a el artículo, al inciso que ya, perdón, a la indicación que ya habíamos presentado con anterioridad, un texto que fue acordado con los equipos técnicos, que es el que justamente leyó la secretaria y que tiene como objetivo, en primer lugar, el poder incorporar un mecanismo que sea compatible con la actual legislación de compras públicas y de esta forma hacerlo también aplicable, de forma tal de que pudiese tener una resonancia hoy día en cómo funciona el sistema de compras públicas, atendiendo a las últimas modificaciones que sufrió efectivamente la ley. Y además, que creo que esto fue un trabajo muy bueno hecho en la mesa técnica de los asesores, es que este segundo inciso que se agrega, en la que dice que esta disposición no va a ser aplicable a aquellas sociedades que hayan sido individualizadas en la resolución a que se refiere el inciso 3 del artículo 31 bis, que son aquellas empresas a las que se les obligó, porque finalmente tuvieron algún incumplimiento, hace, a fin de cuentas, que este incentivo positivo pueda adelantar efectivamente la implementación de esta cuota, porque va a ser para aquellas empresas a las que están bajo un modelo de cuota sugerida, que es efectivamente el modelo que sabemos que existe por defecto, pero que existe también desde el primer año en implementación del proyecto de ley. Entonces, este nuevo inciso lo que hace efectivamente es decir que esta bonificación que podrían tener el sistema de compras públicas va a ser solamente para aquellas empresas que cumplen bajo un modelo de cuota sugerida, porque se entiende que aquellas empresas que cumplen bajo un modelo de cuota obligatoria, finalmente están bajo un modelo de cuota obligatoria porque estuvieron en un incumplimiento anterior. Entonces, es un sentido aún más fuerte para que las empresas puedan cumplir bajo el modelo de cuota sugerida. Eso es. Bueno, a mí particularmente me parece una excelente solución. Le vamos a dar la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, que envió sus excusas de estar en otra comisión mixta, y decirles que le vamos a dar el espacio a los senadores. Yo ya estoy dando mi opinión, creo que es muy bueno el hecho de que justamente se beneficie o se bonifique a quien voluntariamente ha adquirido algo, no hay ningún premio, para mi gusto merecido, en quien ha tenido que obligadamente
adscribir a algo, porque eso no es lo natural, ¿no? No es un propósito de la empresa. Y yo creo que hoy día, para terminar, hay varias estructuras que tienen que ver con experiencia y con varios otros factores que están en la ley de compras públicas que son muy, lamentablemente, bastante estructurales, pero justamente lo que hace la diferencia es este tipo de aspectos que pudieran hacer un cambio en el puntaje y sobre todo en la final decisión cuando además hay empate, por ejemplo, de dos propuestas. Así que le doy la palabra a quien quieras, senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que este inciso finalmente contribuye a reforzar algo que habíamos planteado, que los incentivos tienen que ir en positivo, no como se había planteado de que quedaban fuera de la posibilidad de contratar con el Estado. Yo creo que siempre un reforzamiento. Incluso aquí se hace la salvedad que es solamente para aquellas empresas que han ido por la opción de hacerlo de manera voluntaria. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir profundizando, de manera que más empresas se motiven a hacerlo de manera voluntaria y vayamos generando finalmente lo que todos queremos en nuestra sociedad, que este cambio sea estructural y de verdad y no solamente por ley. Las leyes contribuyen a establecer el debate, pero no nos van a generar el cambio cultural que nosotros esperamos. Y creo que el que existan incentivos en positivo sí nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Así que desde ya mi voto a favor, Presidenta. Gracias, senador Sangüesa. ¿Hay algún otro senadora que...? Senadora Carvajal. Sí, solo a lo mejor una explicación con lo que viene redactado más abajo y que un poco traduce lo que ha explicitado la subsecretaria, en el sentido que no estarían bajo esta norma aquellos que de forma obligada fueron combinados a hacer el cumplimiento. Mi pregunta es si en aquel inciso se contempla o no, o queda en alguna parte establecido, lo debemos solo deducir, que una vez que ellos, siendo obligados, cumplido ese plazo, luego se revierte esa condición y lo hacen voluntariamente, ellos sí quedarían en la posibilidad de hacerlo. Sería bueno de pronto dejarlo explicitado como elemento de incentivo positivo para que la persona diga, ya una vez que dejemos de estar combinados, ahora entramos en igualdad de condiciones. Podría deducirse igual, pero va a requerir una avisación, no sé, algo, ¿no? O sea, no sé si en el fondo lo que todos entendemos que es que no queden castigados para siempre. O que no se entienda sí. que van a estar castigados para siempre. Puede Sí. decir hasta que esa condición varíe, hasta que no sé. O quizás con tantos periodos Por eso habla de plazo. consecutivos o algo así. Subsecretaria, para ver qué podemos hacer y después votamos. Gracias, Presidenta. Sí, o sea, efectivamente ese es el objetivo, es que una empresa que luego de haber pasado por un periodo obligatorio vuelva a estar en un periodo de cuota sugerida y cumple, pueda recibir efectivamente esta bonificación. Importante notar es que la redacción que aquí está propuesta lo que establece es que dice durante el periodo de 4 años en que deban regirse por las reglas dispuestas en dicho artículo. Entonces, efectivamente, eso hace referencia, y entendiendo que también las leyes se leen de forma completa, integral a lo que estábamos incluso conversando en la votación anterior. Y por lo tanto, se da por entendido que una empresa va a estar bajo lo sujeto y lo establecido en este inciso solamente cuando esté por este periodo transitorio de una cuota obligatoria, y en los periodos sucesivos, si es que está bajo un modelo de cuota sugerida, efectivamente va a poder contemplar y va a poder tener esta bonificación. Y en eso también la historia de la ley ayuda efectivamente a que la redacción y la interpretación sea en ese sentido. Senadora Carvajal. Sí, no, solo preguntarle a la subsecretaria por su intermedio si en alguna parte dice aquello lo deducimos nomás, digamos, para que no tenga quien actúa ahí chequeando eso. Por su intermedio, Presidenta, lo que acabo yo de leer de la referencia a los 4 años es justamente lo que está en el inciso nuevo que se agrega justamente esta indicación, cuando dice que esta disposición no será aplicable a aquellas sociedades que hayan sido individualizadas en la resolución a que se refiere el inciso tercero del artículo 31 bis, y eso es importante porque esa resolución va a ir modificándose en cada uno de los periodos en donde
se hace una nueva revisión y habla de una nueva lista de empresas que pueden estar obligatorias. Y luego de eso dice, durante el periodo de 4 años en que debe regirse por las reglas dispuestas a dicho artículo. Entonces, por las dos partes, efectivamente, se entiende que las empresas son individualizadas en una resolución que necesariamente cambia cada vez que hay una nueva revisión y si es que entramos en un nuevo modelo de empresa de cuota sugerida, obligatoria. Eso es. Bueno, agradecer la consulta porque eso permite aclarar cosas para la historia de la ley. Está como bien redondita la redacción este artículo con el anterior, de tal manera que sometemos a votación el 31 ter, si no me equivoco, nuevo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la presidenta pone en votación entonces el artículo 31 ter nuevo propuesto por el Ejecutivo. Senadora Pascual. A favor. Senadora Pascual, a favor. Senador Sangüesa. A favor. Senadora Carvajal. A favor, y para fundamentar solo que quede la historia de la ley, que efectivamente lo que se busca es generar una supervigilancia periódica y que los incentivos están dispuestos para que aquellos que de manera, digamos, voluntaria adscriban a la normativa que busca este objetivo, pudieran tener también la posibilidad de ver sus posibilidades ampliadas a propósito de integrar con mayor esfuerzo y con mayor puntaje, por ejemplo, las licitaciones públicas a través del mercado de compras públicas. Senadora Núñez. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación por la unanimidad de las y el integrante. Presidenta, luego ahí tendríamos que retroceder al... primero, Presidenta, dejar claro que en la página 9 del comparado original, las senadoras Proboste, Carvajal, Núñez y Pascual presentaron una indicación para agregar un artículo 31 ter nuevo que, en consideración de la Secretaría, es inadmisible porque está determinando funciones y atribuciones de un servicio público, como lo es la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, Presidenta, usted decide. Sí, no sé si escucharon. Sí, independiente que yo coincido con la Secretaría, por supuesto, si ustedes quieren discutirlo, no hay problema. Aquí están hay varias autoras, acá está la senadora Carvajal, Núñez y Pascual. No sé si quiere repetir el motivo por el cual usted declara inadmisible. Es que establece o determina funciones o atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero, que es un servicio público, conforme a la ley que la creó. Y aquí lo que se propone es, dice, la Comisión para el Mercado Financiero llevará un registro público de mujeres candidatas calificadas para ejercer en directorios de sociedades anónimas. Dicho registro resguardará la privacidad de los datos protegidos por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y podrá ser consultado por el público en general a través de la web institucional de la Comisión. La Comisión para el Mercado deberá promover programas de formación en liderazgo corporativo para mujeres y emitir guías de buenas prácticas para el cumplimiento de los artículos precedentes. ¿Quién pide la palabra? Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Yo coincido con que efectivamente es inadmisible en tanto genera una nueva facultad. Lo que nosotros queríamos era apoyar la idea original de la senadora Proboste de poder efectivamente, cada vez que se hace cualquier promoción de que se incorporen más mujeres en distintos espacios de toma de decisión, la primera respuesta con la que uno se encuentra en general desde las culturas organizacionales es no hay mujeres. Y como no hay mujeres, entonces no hago el esfuerzo ni el espacio para hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, esta indicación lo que tenía como objetivo era poder promover un esfuerzo, digamos, de visibilizar a aquellas mujeres. Pero yo entiendo, y por lo mismo me sumo a la declaración de inadmisibilidad. Si se quiere votar, digamos, la votaré en consecuencia, como corresponde, Presidenta. Eso. Sin embargo, este es un emplazamiento positivo para el Ejecutivo en torno a la idea, así que dado que es inadmisible, en mi opinión también, la idea no es mala, entonces le doy la palabra a la subsecretaria.
Gracias, Presidenta. Sí, tomamos de todas formas de buena manera este emplazamiento. Coincido con la senadora Pascual de que el argumento que normalmente se utiliza para poder decir que no pueden avanzar más rápido en la incorporación de mujeres en distintos espacios es justamente que no hay mujeres. ¿Cuál es la visión acá del Ejecutivo? Entendiendo que además que la indicación presentada por las senadoras tiene dos partes. Por una parte el registro y por otro lado el poder pedirle a la CMF que pueda dar planes y como buenas prácticas para poder hacerle llegar a la empresa y que puedan cumplir los objetos de esta ley. A ver, lo primero es que nosotros descartamos levantar un nuevo registro porque la Superintendencia de Pensiones actualmente lleva un registro de directores y directoras. Este registro tiene cerca de 600 personas inscritas, cerca de la mitad de las personas que están inscritas en este registro y que por lo tanto cumplen todos los requisitos para poder ser directores, son mujeres. Y ese, si ustedes han seguido los debates, ha sido justamente la respuesta que se da, que es hoy día existe un registro público de directores y directoras que están efectivamente listos y cumplen todos los requisitos para poder estar acá. Y la CMF tiene un rol dentro de este registro, que es un rol no de revisión de méritos, sino que de poder emitir un certificado para poder mostrar si es que, por ejemplo, alguna persona que quiere ser parte de este registro ha incumplido alguna infracción dentro de la ley de sociedades anónimas. Y por lo tanto, no encontramos que hubiese sido un buen diseño entregarle a la CMF el poder hacer un nuevo registro, en tanto que se estarían, por un lado, duplicando las funciones, porque ya existe un registro público, pero además que la CMF efectivamente, un registro que lleva la Superintendencia de Pensiones, perdón, pero además que la CMF efectivamente ya tiene un rol acá. Ahora, habiendo dicho eso, y quizás efectivamente este registro hoy día no es lo suficientemente visible o este registro le falta por poder mostrarse más a cabalidad, en tanto que hoy día siguen existiendo estos argumentos, es que nosotros, y es una discusión que vamos a tener más adelante por una indicación que nosotros como Ejecutivo estamos presentando, es que estamos proponiendo crear un comité, efectivamente, que vaya haciendo un seguimiento de la implementación de esta ley, cuya principal tarea va a ser no solamente estar haciendo el acompañamiento a las empresas, sino que estar identificando cuáles son las mejores prácticas para poder avanzar en esto. Y en este mismo comité es el que efectivamente puede sugerir que quizás es necesario el fortalecer, el poder generar otro espacio de visibilización para aquellas mujeres que pueden llegar a ser y están preparadas para poder ser directores de empresa. Entonces, nuestra respuesta finalmente es que seguimos considerando que hoy día, en el espacio de este proyecto de ley, el avanzar en el registro no es lo que nosotros apoyaríamos, por lo ya dicho, pero efectivamente la segunda parte y entendiendo el objetivo final es que estamos ofreciendo y estamos dando como propuesta es crear este espacio para poder ir conversando efectivamente de forma más permanente en qué otras políticas son necesarias para poder avanzar más rápidamente en la equidad de género en los espacios directivos de las empresas. Muchas gracias, subsecretaria. Senadora Carvajal, ¿usted había pedido la palabra? Sí, gracias, Presidenta. Mire, la explicación de la subsecretaria por su intermedio creo que asiente de cierta manera el propósito que tiene esta indicación. Para nosotros era efectivamente desconocido que existía este registro, yo puedo decirlo por mí, pero creo que si ya existe un organismo como la Superintendencia que lleva a su haber una nómina, bien podría generarse, digamos, la posibilidad, con la injerencia que la subsecretaria alude, que tiene la CMF, de poder tenerlo replicado, digamos. Creo que no alteraría la competencia, sino que abriría la posibilidad de conocimiento y de espacio. Lo sugiero. Tal vez efectivamente como competencia asignarle ahora no da sin tener el respaldo del Ejecutivo, pero ya que se señala que hay un registro, sería súper interesante que a propósito que la CMF ya tiene un rol, poder tener ese registro también bajo el alero de la CMF, no sé de qué fórmula, pero creo que es súper interesante poder tenerlo, porque si bien es cierto, hoy día, para ser honestos y francos, el mercado financiero, el que conlleva muchas veces a que los directorios puedan estar incluyéndose más mujeres. Hay muchas otras empresas, pero si miramos, no sé, ahí corríjame la subsecretaria, pero creo que en ese mundo
perdónenme la expresión, es donde más podría tener asidero y podría haber una mayor efectividad del seguimiento. Y si bien es cierto, insisto, creo que es una propuesta que a lo mejor nosotros desechamos como indicación, pero que pudiera también abrirse, porque al final del día también sería interesante saber qué alcance han tenido esas mujeres o nombres de mujeres profesionales, me imagino, o no sé cuáles son las características, han tenido espacio o han sido incorporadas en directorios. Porque si nos vamos a la propuesta original de este proyecto nosotros en algún minuto presentamos una indicación queriendo imponer, ¿cierto?, de comillas, imponer sanción a quienes no cumplieran, digamos, con la cuota sugerida. Se desechó porque iba a ser un poco impositivo, imperativo hacerlo, pero creo que de esta fórmula un registro a nadie podría hacerle daño, es más, abre la posibilidad de que otro estamento tan importante como la CMF pueda contenerlo y de esa manera a lo mejor buscar el objetivo que queremos, que haya mujeres, que no hayan respuestas negativas que no hay y que haya un seguimiento sobre todo para directorio de empresas. Gracias. Para cerrar la discusión, yo acojo lo que está planteando el Ejecutivo. Pronto va a aparecer, digamos, una propuesta que podría dar respuesta a lo que está planteando la senadora Carvajal y también al objetivo que tenía esta indicación, que es loable, pero que de alguna manera es, por un lado, inadmisible y, por otro lado, el Ejecutivo plantea otra alternativa que pudiera dar cumplimiento a los deseos de una parte importante de esta comisión. Entonces, lo declaramos inadmisible, si estiman conveniente. Vamos a declarar inadmisible la senadora Sangüesa. Sí, antes de declararla inadmisible, Presidenta, yo soy bastante contrario al establecer este tipo de registro, porque al final este proyecto por sí ya es un proyecto elitista. El establecer ciertos registros, en el fondo acoto, y eso también atenta contra la libertad que tiene cada una de las empresas de definir quiénes van a ser su directorio. Y hay que evitar replicar lo que pasa en algunos países de Europa donde finalmente se habla del grupo de las 100, que son 100 mujeres que están en diferentes directorios y que van cumpliendo meramente la cuota. Entonces, nosotros tenemos que el camino que me imagino yo que buscamos es un camino que dentro de la propia libertad exista el cambio cultural para realizar esta proporcionalidad en el futuro y que no sea solamente, y lo discutimos en el artículo anterior, que tiene que ver solamente con el cumplir lo que me establece la ley. Presidenta. Senadora Núñez. Sí, gracias. No, solo quise tomar la palabra para decir que estas leyes también ayudan a que se produzca ese cambio cultural, porque va a llegar un minuto en que, teniendo mujeres en los directorios, que a lo mejor efectivamente, y ese es nuestro propósito discutiendo estos proyectos, llegaron a propósito de esta ley, después yo no tengo ninguna duda que va a haber una convicción y por lo tanto un cambio cultural de que esas mujeres no solamente están ayudando a que se tomen mejores decisiones o compartiendo las labores con sus compañeros de directorio, sino que sin duda, y ahí van a estar los números porque además ya se ha ido analizando y estudiando, van a ser más eficiente esa propia empresa a propósito de esa toma de decisión. Entonces, creo que yo concuerdo con el senador a propósito de que ojalá, ¿cierto?, y no es solamente en esta materia, uno pudiera legislar, voy a decirlo de esta manera, lo menos posible porque voluntariamente la sociedad va avanzando, ¿no? Pero cuando la sociedad no avanza, siento que es un deber del legislador ir estableciendo ciertas normas, reglas para que esos cambios culturales se vayan produciendo. No tengo ninguna duda que ojalá en unos años más no se requiera y cada directorio de empresa tome conciencia de la importancia de tener la conformación de su directorio lo más equitativo posible, no porque haya más mujeres, sino que porque se den cuenta que la toma de decisión y el resultado de esa empresa termina siendo más eficiente. Gracias. Gracias, senadora. Entonces le damos la palabra a la Secretaría para seguir avanzando. Sí, Presidenta. A continuación, en el comparado original, tenemos, página 10, tenemos en el texto aprobado en general por la Comisión un artículo transitorio, que luego vamos a ver si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, pasaría a ser el primero transitorio. Bueno, este artículo transitorio tiene una indicación del Ejecutivo
en que propone, dice ya, para reemplazar a la coma, ya, y agregar la siguiente frase. Mire, en el artículo, sí, página 10, en el encabezado del artículo transitorio dice: esta ley entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, según las siguientes modalidades. El presidente de la República propone, luego de Diario Oficial, poner un punto seguido para agregar: las disposiciones de los artículos 31 y 31 bis lo harán según las siguientes modalidades. O sea, la entrada en vigencia lo harán respecto de esos artículos con las siguientes modalidades que están, Presidenta, no sé si le doy lectura o... Hay un tema que parece que hay un cambio, o está tal cual. Este no sufrió cambio, no hay propuesta. No, entonces le damos lectura y votamos. Muy bien, Presidenta. Entonces, este artículo transitorio quedaría así: esta ley entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Las disposiciones de los artículos 31 y 31 bis lo harán según las siguientes modalidades. 1. El porcentaje máximo de representación de personas de un mismo sexo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley 18.046, modificado por el numeral 1 del artículo único de esta ley, será de 80% hasta el término del tercer año calendario desde su entrada en vigencia. Luego, este porcentaje máximo será de 70% desde el inicio del cuarto año y hasta el término del sexto año calendario desde su entrada en vigencia. El primer cálculo al que se refiere el artículo 31 bis de la Ley 18.046, incorporado por el numeral 2 del artículo único de esta ley, se realizará en el sexto mes de julio desde su entrada en vigencia. Con todo, para este primer cálculo, la condición contemplada en el número 1 del inciso primero del artículo 31 bis será que un 70% o más del total de las sociedades anónimas a las que se refiere el inciso cuarto del artículo 31 cumplan con el porcentaje máximo ahí señalado sobre la representación de personas de un mismo sexo dentro de sus directorios. Sin perjuicio de lo anterior, en el tercer mes de julio, desde la entrada en vigencia de esta ley, la Comisión publicará los resultados preliminares de dicho cálculo. Este cálculo no producirá los efectos dispuestos en los incisos cuarto y siguientes del artículo 31 bis, sino que sus resultados solo serán puestos a disposición en el sitio web institucional de la Comisión y enviados por esta a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Quiere hacer alguna observación, mención? Sí, cambio yo creo que no, porque ya está... No, sí. Gracias, Presidenta. No, solamente explicar que efectivamente este artículo transitorio lo que hace es poder reflejar la gradualidad de los primeros 6 años y la modificación que nosotros estamos incorporando, la indicación presentada, es solamente un ajuste de forma, porque como incorporamos un artículo 31 ter y este no tiene modalidades en su aplicación, se hace una referencia explícita a que la entrada en vigencia gradual es para lo dispuesto en los artículos 31 y 31 bis, que no era necesario anteriormente cuando no existía el artículo 31 ter. Eso, Presidenta. ¿Alguna observación o comentario? Entonces sometemos a votación. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Yo no sé si estoy un poquito lenta para entender, pero no logro cuál es la explicación de que habla que segundo párrafo o numeral dice se realizará en el sexto mes de julio. El que sigue dice en el tercer mes de julio. ¿Es tercer año desde la entrada en vigencia o tiene que calzar solo en los julios porque en los julios viene el informe? O sea, para que quede bien explicado, porque si no da como para de inmediato corregir la redacción, pero me figuro que tiene una explicación. Eso. Muchas gracias por la observación. Esto todo debe quedar en la historia de la ley, así que le damos la palabra a la subsecretaria.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, durante los meses de abril y mayo es cuando se hacen los cambios en las juntas directivas de las empresas y por lo tanto es que se fijó, esto fue bien conversado con la CMF, que va a ser el mes de julio el mes que se hace la medición. Entonces, cuando nosotros hablamos del sexto mes de julio, se habla efectivamente del sexto año desde la entrada en vigencia en el mes de julio. Y en el inciso final, que es cuando se habla de este tercer julio, se habla de la primera medición que se va a hacer el tercer año en el mes de julio, pero es esta medición que es la que no tiene efecto. Entonces, cuando hablamos de el sexto julio o el tercer julio, es el sexto año el mes de julio o bien el tercer año el mes de julio. Eso, presidenta. Gracias. Había un motivo de julio, no era casualidad. Muchas gracias. Sometemos a votación entonces. Senadora Pascual. Sí, yo, si no hay ninguna posibilidad de hacer un cambio, yo pido que quede expresa referencia a esto en la historia de la ley, porque era mucho más fácil decirlo como lo acaba de explicar, subsecretaria. En el sexto año, en el mes de julio, en vez del sexto mes, y lo mismo para el caso del tercero. O sea, lo quiero decir porque efectivamente de repente nos enredamos la pita nosotros mismos. Entendemos todos el sentido de lo que quiere decir. ¿Hay alguna observación de parte de la Secretaría para mejorar la redacción? No, está bien. Ya, lo dejamos así, queda en la historia de la ley. Presidenta. ¿Usted tiene alguna Sí, propuesta? presidenta. La subsecretaria lo explicó muy bien, que es súper claro. Si hubiese venido con esa redacción no habría ningún comentario. Pero a lo mejor la Secretaría podría corregir la redacción, que eso está dentro de las facultades que tiene. Claro. Sin perder el sentido de la oración, pero para más claridad. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es un acuerdo, entendiendo que vamos a, subsecretaria, dado que hay acuerdo en el sentido y una explicación clara, lo que podemos hacer es lo que nos sugiere el senador Sangüesa, que ustedes queden, porque esto normalmente uno los proyectos los vota y luego se hace un espacio en la comisión para revisarlo completo, que ustedes nos den cuenta de la redacción, la mejora en la redacción. Lo votamos ahora sabiendo que pudieran haber pequeños cambios que hagan mejor entendimiento de la redacción de este artículo. Sí, perfecto. No hay problema, presidenta. No, muy bien, entonces sometemos a votación. La presidenta entonces pone en votación este artículo transitorio. Senadora Núñez. A favor. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor con los cambios que se aprobaron. Sí, perfecto, o sea, que presidenta. se van a aprobar una vez que ustedes lo terminen de redactar. Se van a establecer. Y, presidenta, por último, el Ejecutivo había, espérese, déjeme mirar bien, sí, había agregado, perdón, en la página 11, 12 y hasta acá la 14, un artículo segundo transitorio nuevo. Y ustedes aquí en el otro documento le introducen algunos cambios que vienen en color rojo. Presidenta, ¿le damos lectura o que la subsecretaria lo presente? No sé, presidenta, usted me dice. A ver, yo creo que hay que hacer las dos cosas. No sé si les parece dar lectura y vamos a tener que ahí intercalar los cambios y luego que dé lectura ustedes dan una explicación de esto. Muy bien, presidenta. Entonces, empezamos. Artículo segundo transitorio. Créase, página 11, sí. Créase el comité asesor para alcanzar la equidad en los directorios de las empresas, en adelante el comité, cuya función será asesorar a los ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y de la Mujer y Equidad de Género en la implementación de la presente ley y la coordinación de esfuerzos de los sectores público y privado destinados a aumentar la representación equitativa de hombres y mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero y que funcionará de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el comité estará integrado por los siguientes miembros.
una o un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. B, una o un representante del Ministerio de Hacienda. C, una o un representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. D, una o un representante de la Comisión para el Mercado Financiero. E, dos representantes de las entidades gremiales que agrupen mayoritariamente las sociedades anónimas, abiertas o especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. F, una o un representante del sector no gubernamental sin fines de lucro, académico y u organizaciones multilaterales que tengan por objeto promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y o la profesionalización de los directorios. En la integración del comité, las personas de un mismo sexo no podrán exceder el 60% del total de sus miembros. Los miembros del comité desempeñarán sus funciones ad honorem. Aquí se le agrega un párrafo. Adicionalmente, el comité, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que ella conoce, así como a otros representantes de la sociedad civil, organizaciones multilaterales o a expertas y expertos en la materia del comité. Continuando, la siguiente regla, digamos, es: para el cumplimiento de sus objetivos, el comité podrá ejercer las siguientes funciones. A, evaluar la implementación gradual de la presente ley, identificando brechas según rubros o sectores económicos. B, coordinar con organismos públicos y privados la recopilación de información y la elaboración de reportes sobre la evolución en la integración de los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, de acuerdo con los porcentajes sugeridos en la presente ley. C, proponer a los ministerios involucrados medidas complementarias que permitan fortalecer la equidad de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, incluyendo incentivos y estrategias de capacitación y difusión, además de potenciar la debida coordinación de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a esta. D, promover la capacitación y el desarrollo de redes y programas para potenciar la equidad de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. E, enviar reportes anuales a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado sobre el ejercicio de sus funciones. Aquí se agrega un número 3. El comité celebrará al menos 2 sesiones ordinarias al año, las que serán convocadas por el representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Excepcionalmente, el comité podrá celebrar sesiones extraordinarias si así lo solicitan conjuntamente los miembros designados conforme a las letras E y F del numeral primero anterior, facultad que podrán ejercer hasta 2 veces por año, previa solicitud fundada en las funciones del comité. El comité deberá constituirse dentro de los primeros 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley y funcionará hasta el término del 6º año calendario desde su constitución. Con todo, su funcionamiento podrá ser prorrogado por un periodo igual o menor a 6 años mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, previa evaluación de sus resultados y determinación de su necesidad. Esta prórroga podrá otorgarse en más de una oportunidad, siguiendo el mismo procedimiento. Dentro de los primeros 6 meses, desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dictará un reglamento que establezca las normas necesarias para el adecuado funcionamiento del comité y designación de sus miembros. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Le damos la palabra al Ejecutivo y luego a los senadores. Gracias, Presidenta. Bueno, yo ya les adelantaba un poco el sentido que tiene esta indicación. Creemos que es bien importante el poder tener un espacio donde participen no solamente ministerios que van a estar acompañando la implementación de esta ley y que acompañan también distintas políticas que buscan efectivamente objetivos que son complementarios, sino que también representación de la sociedad civil y también de
organizaciones gremiales. Una de las cosas que fueron efectivamente más visibles durante el diseño de este proyecto es que este espacio de diálogo constante fue el que permitió hoy día tener un diseño que es un diseño bien innovador en el mundo y que efectivamente está unando los consensos para poder avanzar en este proyecto. Dentro de las modificaciones que nosotros acá agregamos y que fueron conversadas con los equipos técnicos es agregar un párrafo final que faculta al comité, ya sea por iniciativa de la presidencia o bien por alguno de sus integrantes, para convocar a instituciones u órganos autónomos con competencia en materia abordadas, entendiendo que probablemente a lo largo de los años y cuando este proyecto y ojalá ley vaya a estar siendo implementada, van a ir surgiendo dudas que pueden requerir de la expertise de distintas personas. Por lo tanto, nos parecía totalmente meritorio el poder facultar a que se pueda convocar a distintos expertos y expertas. Y finalmente se agrega también un numeral 3 nuevo que establece que el comité deberá sesionar al menos 2 veces al año, que fue justamente la solicitud que hicieron varios y varias de las senadoras a través de sus equipos técnicos. Eso es, Presidenta. Gracias. ¿Hay alguna observación de los senadores? Yo tengo una propuesta que hacer, que podríamos evaluar antes de someter a votación, que podemos igual someter a votación lo que está escrito acá, pero también quizás la propuesta que habían hecho las senadoras, que declaramos inadmisible, podría ser un punto más de las funciones, porque ahí sí que pareciera tener un poco más de sentido ese listado, porque es el comité a cargo, ¿no? Ese registro tampoco es algo tan complejo, digamos. Solo una pregunta. La propuesta sería un poco dotar a este espacio como... Sí. Nosotros ahí vemos más problemas. Yo también encuentro que tiene mucho más lógica. O sea, puede llegar a tener más lógica porque efectivamente subsana parte de las cosas que nosotros veíamos que eran difíciles de implementar en la propuesta anterior. Nosotros como una propuesta alternativa quizás podría ser agregar como función el que se evalúen hoy día los instrumentos actuales para ver si es necesario efectivamente generar otros, ampliarlos o mejorarnos con el fin de poder visibilizar de mejor manera a todas las mujeres que puedan ser. Podemos nosotros ahora estar viendo quizás verlo ahora para ver en qué punto agregaríamos esa redacción y dejarlo cerrado hoy. ¿Le parece, senadora Carvajal? Gracias, Presidenta. Yo creo que sería muy importante, de cierta manera, como una propuesta que tiende justamente a la visibilización, como usted lo señala, a la ocurrencia y concurrencia cuando hay necesidad de que alguien pueda acudir a ese registro. Yo quiero hacer solo una aclaración por su intermedio, Presidenta, al señor Sangüesa. Digamos, la posibilidad de que exista un registro no lo hace vinculante ni obligatoria, que solo tengan que acudir a ese registro, que hay que desmitificarlo, porque también eso, para la gente que nos sigue, no necesariamente pueden acudir allí, sino que es un elemento de visibilización, de socialización, de conocimiento, de opciones, y creo que eso hay que ampliarlo. O sea, me parece bien la frase que diga fomentar, establecer mecanismos, entre ellos podría ir a lo mejor en un ejemplo la posibilidad de ampliar el registro a otras instituciones que forman parte o que están supervigilando esta ley por un plazo determinado. Creo que eso abriría una super posibilidad que a mi juicio debiera incluirse para no quedar tan estáticos con lo que es solo la ley y ir mirando también mejoras. Gracias, Presidenta. ¿Hay alguna observación, senador Sangüesa? Gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que yo manifiesto desde ya mi voto en contra de esta indicación del Ejecutivo. Yo creo que hoy día nosotros le estamos dando un marco y ciertas regulaciones a través de lo que es la CMF. Entonces, cuando se plantea crear un comité de asesoría donde van a haber integrantes de los mismos ministerios, y que incluso la CMF va a ser parte de ese comité, y que además este comité va a asesorar a personas que son integrantes de los diferentes ministerios. Entonces, lo que a mí me suena es que en el fondo vamos a generar un ente burocrático que va a generar más sugerencias cuando hoy día lo que nosotros deberíamos hacer es que
es el fortalecimiento de uno de los entes, que en este caso sería la CMF, y que es quien va a tener toda la información y por lo tanto se pueden hacer exactamente las mismas sugerencias. La CMF también puede convocar a expertos cuando sea necesario. Entonces, creo que finalmente lo que estamos haciendo es generando más burocracia y esto va a enredar más el funcionamiento. Cuando hay demasiadas voces, finalmente no se escucha nada. Es diferente cuando tenemos una voz fortalecida que efectivamente va a permitir que esto se canalice de la manera adecuada. Yo por eso manifiesto mi voto en contra, Presidenta. Bueno, perdón, senadora Pascual, luego vamos a, está bien, todos tenemos que opinar acá, le vamos a dar espacio a la Secretaría para que le dé lectura a la solicitud que habíamos hecho con la senadora Carvajal por el tema de incorporar esto del listado, pero le damos la palabra para que le pueda responder al senador Sangüesa. Perdone. Sí, porque así puede ampliar su pregunta. Le puedo dar la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, no me voy a referir entonces todavía, nosotros ya enviamos una propuesta de redacción, efectivamente en virtud de lo que estábamos conversando antes, pero a propósito de lo que dice el senador Sangüesa, a ver, todos los integrantes que van a estar conformando este comité efectivamente tienen una responsabilidad distinta para poder avanzar en el mejoramiento de los gobiernos corporativos, como hablando de la forma más genérica posible. El Ministerio de Hacienda por una parte, el Ministerio de Economía por otra, las asociaciones gremiales también, la CMF también. Nosotros lo que vemos, y algo que estuvo muy presente en la discusión inicial del diseño de este proyecto, es que efectivamente pudiese haber un espacio constante de acompañamiento, en tanto con esta normativa van a ir surgiendo quizás cosas que estaban un poco más escondidas en la discusión pública para poder ver de qué manera se puede avanzar con mayor rapidez o bien ir atendiendo otros espacios de mejora que quizá hoy día no son visibles a la luz de que estamos avanzando en una forma muy concreta, pero que pueden despertar otros espacios que no son tan concretos. Es por eso es que existen hoy día desde el mundo privado instancias que efectivamente buscan esto. O sea, la red Promociona, que es de ICARE y que tiene la participación de distintos también, de patrocinio de distintos espacios, que tiene ya creo que más de 5 generaciones, justamente se buscó y se creó con el objetivo de poder tener un espacio de encuentro y de acompañamiento y de visibilización para poder generar mayores mujeres que estén disponibles a asumir alguna labor gerencial. Y es justamente desde estos espacios, donde nosotros también participamos, es que se da cuenta de que es importante tener un espacio de acompañamiento en específico para este proyecto de ley. Nosotros le estamos dando una temporalidad bien precisa, que son efectivamente los 6 años que dura la gradualidad de esto. Y estamos dando la opción de que esto, si es que es debidamente fundamentado, se puede extender. ¿Y por qué creemos que esto va a ser importante? No solamente para que efectivamente las empresas puedan ver de qué mejor manera estas cuotas sugeridas obligatorias pueden estar acompañadas de otros planes, sino que también nosotros recientemente vimos una nueva modificación de una norma de carácter general de la CMF, que efectivamente le requiere a las empresas que puedan ir reportando sobre ciertos planes que apuntan a la equidad de género dentro de las empresas. Entonces vemos que quienes van a conformar este espacio son efectivamente personas que van a representar a instituciones que están de forma quizás inorgánicamente creadas en función de objetivos que son similares, y nuestro único objetivo acá es que se pongan a disposición de una implementación de una ley que efectivamente va a ser un cambio en la manera en que los gobiernos corporativos se ven presidiendo. Y por eso no la dejamos de forma permanente, sino que la pusimos solamente como acompañando a este proyecto de ley durante los 6 años que va a estar haciendo gradual en su implementación. Eso, Presidenta. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Yo, al contrario de lo que expresa el senador Sangüesa, creo, o sea, voy a votar a favor, pero creo que en estas materias y en general, con respecto a las brechas de género que existen en todos los espacios de participación, creo que todo lo transitorio es insuficiente. O sea, yo al revés, digamos. A mí me parece que debiera ser permanente el comité asesor, ¿no? O la dinámica orgánica institucional que se estableciera, puesto que efectivamente los ámbitos de mejora, de avance y de retroceso que tiene la propia transformación cultural
implica que tiene que haber acompañamiento. Entonces yo no tengo problema en aquello. Voy a aprobar, digamos, esta indicación, pero sí me parece, quiero decirlo muy honestamente, para la historia de la ley, esto no es en contra de nadie, digamos, en particular, ni de este Ejecutivo, ni de anteriores, ni quienes vendrán, pero sí me llama profundamente la atención que seamos siempre más categóricos en otros ámbitos de la sociedad que cuando nos metemos con las empresas. Y quiero decirlo muy francamente porque no tiene que ver contra alguien en específico, ni contra una corriente política, ni contra un gobierno. Pero efectivamente, si es con las empresas, tendemos a hacerlo chiquitito, cortito, por un ratito y sugerido. Porque si es obligatorio, tenemos problemitas. Perdón que lo diga así, pero así es. En cambio, si es para la educación, con todo. Si es para la salud, con todo. Si es para los pobladores, con todo. O sea, si es para otros ámbitos de la sociedad, siempre. Es con mucho más imperativo. Entonces yo desde ese punto de vista, insisto, a mí me parece que los cambios inclusive, lo que el senador Sangüesa detecta, no está equivocado. Lo hemos dicho en varios años anteriores y en varias ocasiones. Es cierto que una vez que una empresa o un directorio le pierde el miedo a compartir el espacio con una mujer, es altamente probable que le pierda el miedo a esa mujer y no a las mujeres. Y se empiece a repetir esa mujer en varios directorios de empresa. Este tipo de comité asesor puede también identificarlo y por lo tanto también promover para la mejora. No queríamos que entrara solo una mujer, sino que entraran varias mujeres, muchas mujeres, que esto se hiciera una práctica. Entonces, desde esa perspectiva solo quiero dejarlo para la historia de la ley porque yo estoy muy de acuerdo con esto. ¿Más opiniones? Antes voy a dar la última yo y después pasamos a que nos den la lectura de la sugerencia respecto al tema de la integración de este listado. Senador, no, me había pedido la palabra primero la senadora Carvajal, luego usted. Sí, yo quiero sumarme a la oposición que ha planteado y más bien el fundamento de la oposición que ha planteado el senador Sangüesa. Quisiera, por un lado, pensar que debe haber una supervigilancia que permita, de manera regular, estar visibilizando y estar, de cierta manera, apuntando a que los cambios se hagan posibles dentro de una institucionalidad clara. Sí quiero y creo que eso lo refuerza, digamos, porque de otra manera también sería improbable, como lo hemos dicho tantas veces en esta comisión, que haya una autorregulación, una regulación muy acotada, porque al final pueda provocarse o producirse lo que dice también la señora Pascual, que al final atendamos a las mismas circunstancias, los mismos nombres, y si esto cruza el tenor político también, y esto hay que decirlo, entonces tiene que ser entre más amplio, mejor. Y en ese punto tengo una sola observación respecto a la conformación. Lo primero que tiene que ver con la incorporación de la sociedad civil, porque se abre el espacio para una sola persona que venga de este mundo, por así decirlo. ¿Por qué es así? ¿Por qué tan poco? Y lo otro, el sustento que puede tener versus Ministerio de Economía con Ministerio de Hacienda o Ministerio de la Mujer. No sé, ahí cómo se conforma o cómo, por la presidencia digo, que lo establece aquí que va a ser presidido por el Ministerio de Economía. Me interesaría el fundamento también porque nos podrían preguntar y para juicio de esta legisladora es importante tener también el componente y el fundamento para ello. Gracias. A ver, yo primero decirles que a mí me parece bien, yo revisé con calma esto, lo conversamos con Claudio detalladamente, y la verdad es que yo creo que la comisión que ustedes, o el comité que ustedes pretenden incorporar, a mí me parece lógico. La CMF le hemos incorporado muchas funciones, no tantos funcionarios, en este último periodo de 12 meses hemos sacado varias leyes donde ellos tienen roles fundamentales que desarrollar, y este es uno más. Por lo tanto, creo que el comité es necesario que exista, más cuando es una norma nueva, que no es obligatoria en un inicio. Entonces, hay varias circunstancias que me hacen pensar que el seguimiento no tiene nada de malo, sobre todo porque muchos tienen PMGs vinculados a estos temas de los funcionarios del área pública y muchas veces no conversan, más bien, excepto a veces cuando es fin de año y se revisa si se cumplieron las metas. Es verdad, es así. Y por otro lado, 2 veces al año tampoco me parece algo que implique un desgaste tan grande en términos de horas de trabajo. Creo que la coordinación interministerial es algo que todos quisiéramos propiciar
disminuiríamos muchísimo la lentitud con que funciona el Estado si justamente hubieran más espacios de trabajo interministerial que acorte las llamadas, los correos electrónicos, los WhatsApp, las llamadas telefónicas y que se acuerden cosas persona a persona, sobre todo en estos temas que son disruptivos, que son nuevos y que tenemos que acostumbrarnos, porque si ustedes me preguntan hoy día, yo no tengo idea cuántas mujeres hay en directorios, ni sé si hay paridad. No, son temas muy complejos, pero sobre todo de nicho y por lo tanto hoy día hay que hacer pensar que a las profesionales que están ingresando o empresarias a diferentes actividades y que son jóvenes también puedan soñar con algún día ser parte de un directorio. Así que yo no tengo tema con eso, sí respeto la opinión de cada uno y le pediría por favor que si puede dar lectura a la propuesta que le envió a la Secretaría. Gracias, Senador Sangüesa, me había pedido la palabra el senador de nuevo, disculpe. Sí, quisiera consultarlo por su intermedio, Presidenta, si corresponde que se ingrese una nueva indicación por parte del Ejecutivo a lo que están planteando. No, la indicación esta ya estaba, la que vamos a votar ahora. Lo que estamos hablando es que había una indicación que se declaró inadmisible, que era bastante larga y que era el... Perdona, Pilar. Perdón, Presidenta. Senador Sangüesa, el proyecto que estamos discutiendo es de artículo único, por lo tanto se puede discutir en general y en particular, y por lo tanto las indicaciones se pueden presentar en cualquier momento. ¿Sí? No, es que la van a... Usted dice formalmente, se entendió que en el comparado las comisiones trabajan. Sí, pero esto es... Sí, pero estamos hablando de un trabajo legislativo que está vinculado a una indicación que se iba a someter a votación, pero como era inadmisible, la declaramos inadmisible. Sin embargo, todos estamos contestes, o la gran mayoría, que era importante generar esta sistematización, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay una propuesta del Ejecutivo respecto de ella, de poder incorporarla en la descripción de funciones. Sin embargo, si hay un senador que no está disponible para votarla, no hay problema. Se vota como está y en la próxima sesión, cuando revisemos, ¿se puede? Ya, a ver, Pilar, por favor. Sí, Presidenta, que aquí Mauricio me recordó. Sí, me recordó. La indicación está presentada, ya fue presentada. Lo que pasa es que estas son modificaciones a la indicación presentada y para eso no se necesita la formalidad de otra indicación, sino que son modificaciones. Bueno, si hay algún cuestionamiento al procedimiento, yo le pediría al senador que en la próxima comisión nos hiciera llegar algún documento formal, porque yo no soy abogado, tengo que reconocerlo, experiencia tengo legislativa, pero normativa, y tengo que hoy día el Consejo lo tiene que dar la Secretaría. Entonces, si la Secretaría informa que puede, no puedo contradecir a mi propia Secretaría. Entonces, le vamos a dar lectura a lo que ustedes proponen. Gracias, Presidenta. Sí, la propuesta es poder agregar en el número 2 como una nueva letra F, es decir, como una nueva función que tendría este comité, el evaluar el funcionamiento de los actuales registros de directores y directoras que existen en Chile con el objeto de proponer espacios de mejora de su funcionamiento y visibilización. Sí, Presidenta. La propuesta es agregar, tal como dijo la subsecretaria, otra función a este comité asesor. Letra F. Evaluar el funcionamiento de los actuales registros públicos de directores y directoras que existen en Chile, con el objeto de proponer espacios de mejora de su funcionamiento y visibilización. Pudieron escuchar la lectura, ¿cierto? Entonces, yo le digo, secretaria, me imagino que podemos votar todo, incluido esto. Sin embargo, está en todo su derecho el senador Sangüesa de hacer las prevenciones del caso y si tiene algún, digamos, argumento legal que supere lo que hoy día hemos acordado, por supuesto está a la disposición de revisar el procedimiento legislativo. Senadora
Carvajal. Sí, porque la alternativa que sigue es que pudiéramos presentarla como legislativo, nosotros como Senado, la incluimos y la votamos. ¿Por qué va a ser inadmisible si estamos dentro del plazo y es presentado por los senadores? No, es que no es el mismo tenor. Presidenta, Y Sí, puede Presidenta, favor, si me senadora permite Pascual. hacer una sugerencia, si la inquietud del senador es que no hay indicación, o sea, porque cree que tiene que ser presentada por el Ejecutivo, yo le propongo lo siguiente: vote la indicación original del Ejecutivo, que está en el comparado original, y que el Ejecutivo la próxima semana traiga los 2 párrafos que venían en rojo, más la propuesta ingresada correctamente, y lo votamos a modificación a este propio Sí, artículo. yo estoy de porque acuerdo. eso sí lo podemos votar. Sí, estoy de Eso acuerdo, está totalmente ingresado y en senadora regla. Pascual, y estoy de acuerdo con asegura, usted. además, perdón, disculpe, Sí. y asegura la creación del comité asesor. O sea, no estamos... Sí. Sí, a mí lo que me preocupa, y esto lo quiero dejar en la historia de la ley también, tiene que ver con que para mí, en todos los años que llevo de jefe, de presidenta de alguna comisión, siempre la palabra, digamos, definitiva de respecto a cómo proceder internamente es de la Secretaría. Entonces a mí me complica y no tengo problema en hacer lo que usted pide, senadora Pascual, por el respeto al proceso. Sí, le doy las gracias. Y lo que quiero dejar constancia es que no me había pasado nunca, digamos, tener que contradecir a la Secretaría, pero le doy la palabra a la senadora Carvajal y procedemos a hacer lo que mejor sea para efecto del funcionamiento de la comisión. Sí, Presidenta, yo quiero respaldar absolutamente lo que ha dicho la Secretaría. Por una parte, hay una indicación que nada transgrede las competencias. Lo que se está haciendo acá es generar un complemento para el objetivo que tiene esa indicación, que hoy día está siendo sometida, o ese articulado que está sometiendo a decisión, que es la vía desde el Ejecutivo, ¿verdad? Pero si hay cuestionamientos, vuelvo a reiterar en mi propuesta, que sea entregada como una propuesta, una indicación desde las senadoras, y si la Secretaría, y por supuesto el respaldo que da, la Presidenta la coge como válida o como se había dicho antes, dentro de los objetivos del proyecto de ley y se declara admisible, no hay ninguna objeción para poder aprobarla de inmediato. Entonces creo que como tener 2 caminos, incluso una alternativa que hace absolutamente viable y legalmente aceptable que sea presentada. No veo cuál es la incompetencia, digamos. Le vamos a dar la palabra a la Secretaría para que ella nos proponga una manera de resolver esto y yo después ya les voy a dar, en función de eso, una propuesta para dar continuidad e ir cerrando este proyecto lo antes posible. Sí, Presidenta, para evitar cualquier desconfianza, se pone en votación la indicación que el Ejecutivo ya presentó y la tenemos aquí en el comparado, página 11, 12, 13, 14, que solo le falta lo que vino en esta propuesta, que quiero recordar que igual se aprobaron otras propuestas del Ejecutivo que modificaban indicaciones presentadas. Pero para evitar problemas, Presidenta, ponga en votación la propuesta del artículo 2º transitorio, que está en el comparado original, y el Ejecutivo en la próxima sesión formaliza su propuesta y se votará en la próxima sesión. Esos agregados, digamos. Ya, en ese contexto sometemos a votación y quedarían estos 2 párrafos que ustedes incluyeron en esto último para que los ingresen y con eso sometemos a votación eso último en la próxima comisión, que sería la misma en que le pediríamos que la ministra pueda exponer el avance del proyecto, que hoy día ya no es proyecto, es una ley, sobre violencia y de alguna manera podemos complementar las 2 cosas y dar por despachada la ley y por otro lado cerrar ese tema que está pendiente. Le damos la palabra a la Secretaría para que pida la votación. Sí, la Presidenta entonces pone en votación la indicación presentada por el Ejecutivo que consta en el comparado original. Senadora Núñez. A favor. A favor. Senadora Pascual. A favor. Senador Sangüesa. Voy a fundamentar mi voto, Presidenta, por su intermedio decirle a la Secretaria que esto no se trata de desconfianza, sino que si la Secretaría pudiese afirmar que efectivamente el Ejecutivo puede hacer una modificación a su indicación sin haberla ingresado formalmente, independiente que este sea un proyecto que se está discutiendo en general y particular, creo que el procedimiento, y hasta lo que yo sé, en los pocos años que llevo en este Senado,
es que el Ejecutivo presenta las indicaciones de manera formal, que vienen con la firma del Presidente de la República y después se votan en la comisión. Dicho esto, y reiterarle, señora secretaria, si usted puede afirmar que efectivamente eso se puede votar como lo estaba planteando la presidenta de la comisión. Por lo tanto, no es desconfianza, es hacer un reparo desde el punto de vista legal a cómo se está procediendo en la comisión. Dicho esto, mi voto es en contra. Senador vota en contra. Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación. 4 votos a favor, 1 en contra. En ese contexto, yo le quedaríamos entonces con el proyecto aprobado prácticamente general y particular completamente, con excepción de estas 2 párrafos que ustedes han incorporado en esta última indicación, entiendo, del Ejecutivo, que fue aprobada ahora, y la próxima comisión, que sería el próximo lunes, si pueden tener a bien traernos las indicaciones como corresponde, estos 2 párrafos, teniendo en cuenta que el senador nos planteó ahora su voto en contra, y yo creo que no sé si vale la pena que la Secretaría vuelva a reafirmar su solicitud, yo creo que no es necesario. Simplemente vamos a acordar lo que acordamos y invitamos a la ministra para que nos venga a exponer también y a cerrar este proyecto el próximo lunes, si Dios así lo permite. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, solamente una pregunta. Nosotros entendemos que también nos faltaría votar la indicación de compras públicas que no fue votada, porque nosotros aprobamos efectivamente esta indicación de acuerdo, pero seguía presentada la indicación de las senadoras. No sé si es que... Le vamos a dar la palabra a la Secretaría. Senadora... Gracias. Antes de terminar la sesión, pero no es sobre el proyecto de ley. Sí, no Lo se que pasa preocupa, es que- mientras revisan acá no Ya, hay problema. gracias. No, lo que pasa es que esta semana tenemos sesión especial de TVN el miércoles y le habíamos pedido en las sesiones pasadas a la Secretaría que pudiera oficiar a Televisión Nacional de Chile, porque a propósito de que nosotros recibimos al presidente del directorio y una alta ejecutiva sobre el tema de la participación de mujeres en programa, en pantalla en definitiva, no en la parte administrativa. En ese momento el acuerdo fue que iban a plantear el tema en la sesión de directorio, porque justo tenía sesión de directorio ese jueves, cuando nosotros a su vez recibimos al presidente del directorio el lunes de esa semana. Entonces, mi solicitud es, dado que tenemos la sesión especial este jueves, saber si la Secretaría ha recibido información de esta empresa pública o de lo contrario, obviamente, poderlo hacer ver en la sesión especial y pedirle entonces públicamente al presidente del directorio esa información. Gracias, Presidenta. ¿La Secretaría pudiera responder frente a este Sí, tema en particular? Presidenta, en la sesión del 14 de abril de este año, la senadora Núñez recordó esta materia que se había tratado en la sesión del 17 de marzo del 2025, vinculada a la situación laboral de las mujeres en Televisión Nacional de Chile y su escasa participación como rostro en los distintos programas. Y en esa sesión, el presidente del directorio, el señor Francisco Vidal, informó a la comisión que el 20 de marzo él iba a realizar una presentación de los puestos y planteado por la senadora y por la periodista, la señora Ivette Vergara. Y se ofició recordándole al señor Francisco Vidal como presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile si, de acuerdo a lo que él informó, se hiciera conocer a la comisión o se informara a la comisión acerca de esa reunión del directorio y hasta el momento no se ha recibido respuesta. ¿Sí? Se envió ese oficio. Esa es la respuesta, senadora Núñez, entonces va a haber que insistir en la comisión especial que va a haber esta semana. Okay, muchas gracias. ¿Hay algo más que tengamos que informar? Sí, no, lo Sí. que decía la subsecretaria respecto de en el comparado antiguo, página 4, hay una indicación de las senadoras señoras Proboste, Carvajal, Núñez y Pascual, que proponen agregar un inciso 6º nuevo al artículo 31 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
y el texto decía, las sociedades anónimas que no cumplan con lo preceptado en los dos incisos precedentes no podrán contratar con el Estado y por lo tanto quedarán excluidas de cualquier licitación pública, privada o contratación directa. Quedó pendiente esa indicación y en la idea de que iban a proponer una redacción distinta, si es que yo no me equivoco. Pero esa redacción entiendo que se hace cargo con lo que ustedes presentaron hoy día. Entonces, el tema es más procedimental, entiendo yo, lo que usted está planteando, subsecretaria. Exactamente, No es de fondo. solamente Entonces, procedimiental. ¿valdrá la pena votarla o retirarla? Yo creo que hay que... La retiramos. La retiran entonces. O se da por subsumida con las nuevas O se da por subsumida. Es que no es subsumido. Ya, perfecto. Lo que propone la Secretaría es retirarla. Ya, ya. Lo que no está vigente. Entonces, para que quede la historia de la ley. Consulta, ¿se reitera el oficio al presidente del directorio de... Sí, Presidenta, yo creo se que igual, reitera, y yo voy a independiente decir la... entonces en la sesión que le hemos consultado 2 veces sin respuesta. Muy bien, Gracias. me parece. Entonces se reitera el oficio, nos comprometemos a terminar este proyecto el día lunes. En realidad, en estricto rigor, hay que votar lo que íbamos a votar, pero ya con el documento en manos de ustedes y pedirle a la ministra entregue información sobre la situación del avance de la ley. ¿Habría algo más para la subsecretaría que informar? Perdone. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a las senadoras y senadores de la comisión. Solo recordar la solicitud que fue efectuada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género respecto a la fecha de audiencia para dar cuenta... perdón. El lunes. Eso es el lunes. Digamos, muy complejo, es la exposición de la ministra y el término de votación de estas 2 indicaciones que quedarían pendientes. Solo eso. Muchas gracias. Entonces, sin más que tratar, se cierra la sesión. Perdón. Perdonen la informalidad, pero Presidenta. no alcancé a Mire, ver. yo solo quería proponer lo siguiente, Presidenta, si usted tuviese a bien en algún minuto generar algún espacio de diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo con la violencia de género y sobre todo con el abuso sexual en mujeres. La verdad es que he tenido ocasión de hablar con algunas autoridades y si bien hemos avanzado bastante en políticas públicas de resguardo, de garantía, las cifras no disminuyen. Es más, hemos tenido casos connotados no solo mediáticamente, lo que está ocurriendo con mujeres asesinadas, femicidios, sino que también en mi región debo señalar el caso de una mujer hace poco tiempo en Trehuaco, una comuna pequeña, que suma víctimas. Y yo quisiera, si pudiera haber en algún minuto una suerte de simposio, reunión donde tuviéramos diagnóstico con las policías presentes. Hoy día tenemos el Ministerio de Seguridad que también viene a sumarse a una acción que es muy positiva y que nosotros creemos debe tener también un alcance o por supuesto una orientación hacia la protección de las mujeres. Así que solo planteárselo si pudiéramos A mí me convenirlo en parece, algún minuto. tuvimos una muy buena experiencia con las instituciones de gobierno hace unas semanas atrás, justamente con la senadora Carvajal y la Comisión de Infancia. Cerramos nosotros iniciamos el año con una cuenta de todas las instituciones públicas dedicadas al tema de infancia. Lo mismo podríamos planificar después del cierre de todo lo que vimos para el lunes, una jornada donde partimos el año. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo con los datos reales que tenemos al día de hoy en función de lo que fue el año 2024 y lo que ya llevamos del 2025. Yo creo que uno parte bien cuando tiene clarísimo el diagnóstico del día de hoy, sobre todo en estos temas que por más esfuerzos que se han hecho de todos los gobiernos, seguimos teniendo una situación muy compleja. O sea, hoy día han aparecido muchísimas mujeres, tengo que decirlo, asesinadas, desaparecidas, descuartizadas, quemadas, entre otras cosas, y muchas han sido también con sus propios hijos, con situaciones de violencia intrafamiliar que estaban detectadas, pero lamentablemente no llegamos a tiempo. Entonces, me voy a coordinar con nuestro asesor legislativo y con el equipo
del Ministerio para poder coordinar una jornada lo antes posible y poder saber con qué pie partimos este año este trabajo legislativo. Entonces, ahora sí, senador. Sí, yo creo que las cifras que nos entregó la Fiscalía en las últimas cuentas públicas habla de una situación que está, no sé si silenciada, pero que no, como que todavía no tomamos conciencia de lo que está sucediendo. Desde el abuso infantil, como aumentó considerablemente, y también de la violencia hacia la mujer. Y yo creo que cabe de cajón esta exposición que va a hacer la ministra, pero comparto con usted que debiésemos tener una jornada en el futuro donde estuvieran otros actores también. Hay una comisión de infancia también acá en el Senado que también yo creo que debiese ser parte de esta discusión, porque es algo que claramente algo no estamos haciendo bien y eso tenemos que tratar de entre todos corregirlo. Sí, la Fiscalía sería probablemente uno de los invitados, Ministerio Público, Carabineros de Chile, que son los quienes en primera instancia reciben muchas de las denuncias, también la PDI y el Ministerio de la Mujer. Ahí veremos esta semana sin falta cómo coordinamos las distintas exposiciones, pensando en una jornada que no debiera ser mayor a 2 horas. Senadora Carvajal, y con esto cerramos. Sí, solo para agradecer al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Desarrollo Social, porque este miércoles pasado en la comuna de San Carlos se ha abierto un segundo centro de estadía y protección a las mujeres. Lo valorizamos muchísimo y quería enviar a través de la comisión, si es posible, mi gratitud y agradecimiento, porque una política pública que cala, llega a todos los lugares y sobre todo cuando tenemos mucha necesidad como en la región de Ñuble. Así que muchas gracias, quería expresarlo. Gracias. Muy bien, entonces que tengan todos una buena semana y ahora sí que se cierra la sesión.